años ya, 12 años al aire ya. Estamos cumpliendo con polémica. Bueno, ese trabajo de análisis político siempre, por supuesto, parte esencial del programa, pero combinado con la participación interesante y oportuna de ustedes. El teléfono del estudio para que ustedes opinen, participen, se expresen libremente, siempre en el marco del respeto y la tolerancia, es el 267-4800. Repetimos el número del estudio, 267-4800. La cuenta Twitter, ya tenemos acá el Twitter abierto, @polémicas1, y el correo electrónico polémicas@gmail.com para quien desee por esa vía hacernos llegar alguna denuncia, alguna información, algún comentario, lo que quieran, pues esa es la cuenta de correo de este programa. Bueno, como todos sabemos, como ya es noticia, en todos los medios nacionales e internacionales, inició la fase del diálogo, o lo que llama la oposición eufemísticamente la fase exploratoria, pero no es así, realmente ya, evidentemente ya hay un diálogo. No entendemos por qué hay gente de oposición, dirigentes de oposición que dicen que no, estamos en fase de exploración del diálogo. Ya el gobierno incluso ha puesto en libertad algunos detenidos por hechos de vandalismo, por actuaciones violentas en el marco de protestas, que no es lo mismo que ser un preso político, ¿no? Porque hay esa confusión en la oposición. El preso político es el preso de conciencia, el que está preso por cometer un acto de conciencia. Por ejemplo, Gandhi fue un preso político allá en la India, porque bueno, él lo metían preso por pedir la independencia de la India, hacer manifestaciones pacíficas pidiendo la independencia de la India, de Inglaterra, del Reino Unido. Eso no es lo mismo, ¿verdad?, que incendiar un preescolar, que quemar un autobús, que destruir una estación del metro de Caracas. Eso no son actos de conciencia. O que te agarren en el carro un poco de fusiles o unos uniformes militares, eso tampoco es un acto de conciencia. Entonces hay gente de la oposición que tiene esa confusión, que creen que esos son presos políticos. No, son políticos presos o vándalos presos o criminales presos, pero bajo ninguna circunstancia ellos están presos, como dice alguien por ahí, por pensar distinto, ¿no? Porque incendiar un preescolar con 80 niños adentro, eso no es pensar distinto, eso es tener un grave problema ya de psiquiátrico, incluso llega, eso de cosas de sociópata, pues, de psicópatas, hacer una cosa como eso no tiene nada que ver con la política. Destruir una estación del metro tampoco tiene nada que ver con la política. Poner una guaya entre dos postes para que un motorizado sea degollado tampoco tiene nada que ver con la política. Bueno, en este caso, de todas maneras, el presidente, el gobierno, lo primero que hay que decir es que el presidente asumió un compromiso frontal en el diálogo, sin dobleces, sin cortapisas. Dijo que su compromiso era absoluto y que quienes estaban en la mesa representándolo tienen que asumir ese compromiso, cosa que uno no vio del otro lado. Pero bueno, sin embargo, hay que saludar el gesto de buena voluntad, vamos a creerlo así, de estos dirigentes de oposición que asistieron. Creo que uno puede decir que hay unas muestras o quedan algunos restos de raciocinio en un sector de la oposición que es partidaria del diálogo, que es partidaria de que bueno, los problemas se resuelvan en una mesa conversando y no en las calles de Caracas o de cualquier ciudad de Venezuela echándonos tiros, echándonos cuchillos unos a otros. También hay que valorar el acompañamiento del Vaticano y de jefes, presidentes de otros países, Rodríguez Zapatero, Torrijos, en fin, Leonel Fernández, todos estos ex jefes de Estado que están acompañando el proceso de diálogo. Más que mediadores, pues hay gente que los llama mediadores, ellos están como acompañantes en el proceso de diálogo. El señor incluso Thomas Shannon se incorporó también, el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Cosa que dejó más de uno en la oposición bastante confundido. Pero bueno, como decíamos en nuestra cuenta Twitter, @polémicas1, el dueño del circo mandó, pues, evidentemente, el dueño del circo no confía en los payasos. Mandó a una figura de mayor relevancia a que participara directamente
en la mesa de diálogo y bueno, por supuesto, cuidar a los intereses del gobierno de los Estados Unidos, que en Venezuela son bastantes. Entonces, esa es la situación que tenemos hasta este día. Bueno, ya avanzó en esa dirección el diálogo. Creo que con los anuncios de la suspensión de la marcha, esa marcha que estaba programada para el día de mañana, en la cual supuestamente la oposición iba a ir hasta Miraflores a entregarle la carta de despido al presidente Maduro. Bueno, ya hemos visto las reacciones, pero unas reacciones violentísimas en las redes sociales, ¿no? Muy violenta, ¿verdad?, la reacción de algunos. Pero fíjense que los que con mayor ira, odio, reaccionan en las redes sociales sobre la suspensión de esta marcha, que por supuesto, ahí creo que es la única cosa en la que hemos estado de acuerdo en mucho tiempo con el cardenal Urosa, y es que esa marcha no era conveniente para el país de ningún punto de vista. Nada bueno iba a salir de esa marcha. Nada bueno. Creo que hay que estar, y también lo comentamos en la cuenta Twitter, debe tener algún problema psiquiátrico el que crea que un baño de sangre en las calles de Caracas va a mejorar la situación del país. La situación del país es bastante compleja, mucho más compleja, no se va a resolver con una marcha, ni siquiera se resolvería con un cambio de gobierno. Porque esa es otra de las cosas, ¿no? La gente dice, no, al caer Maduro esto se soluciona. Al caer Maduro, listo, el petróleo se dispara, la nevera se llena mágicamente, los precios caen, vienen los inversionistas extranjeros a hacer cola. Eso es una total mentira. Ni siquiera ese escenario lograría un cambio rápido en la situación actual. Situación que además fue creada de manera artificial, pero nos ha ido perjudicando a todos. Como dijo este dirigente de la oposición, el señor Freddy Guevara, la guerra económica fue ideada por la oposición como parte de su agenda en la lucha no violenta. Ellos dicen eso, que eso es parte de la lucha no violenta, pero bueno, nosotros creemos que sí hay violencia en destruir la economía de un país, en perjudicar el bolsillo de los venezolanos, en afectar el salario de los trabajadores, incluso en perjudicar a los mismos comerciantes. Entonces, bueno, algunos que al principio se embarcaron en esto, ya vemos cómo hoy en día empiezan a deslindarse. Lo vimos claramente el viernes pasado con el paro convocado. Ellos convocaron un paro nacional y de verdad que ese paro no afectó ni siquiera al 0.001% de la población. En el caso de Margarita, de Nueva Esparta, aquí hubo total normalidad. ¿Qué era lo que se notaba? Que había un poco menos de carros en la calle. Era lo que usted veía. Un poquito menos de carros. Pero de resto la situación era normal. Vimos los centros comerciales abiertos, los bancos abiertos, toda la infraestructura turística del Estado trabajando, operando. Es más, ese mismo día las cámaras de turismo, hoteleras, de agencias de viaje, operadores, prestadores de servicios, estaban reunidos aquí en el Venetur trabajando. Para poner un ejemplo, ¿no? Las cámaras de turismo de Nueva Esparta, y hay que felicitar esa posición. Bueno, ese día estaban reunidos junto al sector público en los preparativos de lo que será la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, la FITVEN. La vamos a tener ahora este mismo mes de noviembre. Que además hubo un anuncio ese día por parte del Ministerio de Turismo que ya la Margarita se convierte en sede permanente de FITVEN. O sea, todos los años Margarita va a ser la sede de FITVEN. Bueno, yo creo que es uno de los mejores regalos que se le ha hecho al turismo en la isla, que va a permitir su proyección internacional cada año con este evento. Este año bastante grande ya, con una gran cantidad de operadores turísticos, prestadores de servicios anotados para venir a las ruedas de negocio, a las mesas de negociación. Entonces, bueno, de verdad que esa fue una de las mejores noticias recibidas ese día, convirtiéndonos en sede permanente de la FITVEN. Vamos a seguir con este y otros temas después de escuchar esta llamada. Buenos días, ¿quién nos llama? ¿De dónde nos llama, por favor? Buenos días, Ramón. Felicitaciones. Se habla Damelis Franco de Ávila, de aquí de Los Robles. Hola, Damelis, buen día, adelante. La semana pasada no me dio tiempo. Es muy corto, cada 8 días esa píldora es muy larga.
espero que sea más reiterativo el programa, ¿no? Gracias. Semanal. Adelante. Para decirte, bueno, que la tensión ha bajado bastante, la preocupación que teníamos todos los venezolanos o quienes pertenecemos al Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias a Dios, por ahorita, como dijo el comandante, ha bajado, porque había bastante tensión, mucha preocupación, mucha angustia, porque esas situaciones que se venían venir, me parecía que era como un tren descarriado de Los Teques a Caracas, sin freno. Así lo veía venir, y desearte éxitos en el programa y que nos sirva para mantenernos unidos y firmes en esta lucha que tenemos el pueblo de Venezuela, los socialistas y también los de la izquierda, los de la derecha también. Bueno, gracias, Ameli, gracias por tu llamada. Hasta la próxima. Y de verdad compartimos totalmente lo que dices como padres, ¿verdad? Que no queremos una patria ensangrentada, que no queremos la violencia, no queremos, veamos el espejo de Siria, porque hay gente en la oposición de verdad que ha llegado a un grado de locura. A veces, por eso decimos que es el problema de la oposición, es más psiquiátrico que político. A ese grado de locura, ¿no? Creer que llevar a una gente a Miraflores, donde evidentemente, o sea, porque ellos creían que se iban a Miraflores o iban a ser recibidos con flores y papelillo en Miraflores, ¿no? O otro escenario, que no iba a haber ni un chavista defendiendo a Miraflores. Parece que ellos se paseaban por esos escenarios irreales, ¿no? De mundo de fantasía. Evidentemente, en Miraflores iba a haber un escudo humano de millones de personas. Ya estaban comenzando a movilizarse el chavismo de todas partes del país a Miraflores. Ya Nueva Esparta estaba lista, ya estaba lista una delegación bastante grande de Nueva Esparta para ir a defender Miraflores. Y así por todo el país, desde el último rincón de este país, desde hasta debajo de las piedras, iban a salir los chavistas a defender Miraflores. Entonces, bueno, ese escenario que ellos creían que era así, tan facilito llegar a Miraflores, a la puerta y decirle a Nicolás Maduro, estás despedido, te sales, no. Ese escenario era un escenario fantasioso totalmente. Que además que algunos de ellos, que nos extraña mucho, ¿no? Que son tan viajados y tan ilustrados y tan... Ellos decían que cómo es posible que aquí no se puede llegar a la sede del gobierno a protestar. Bueno, yo les voy a decir algo a esos amigos. En Estados Unidos usted no puede llegar a la puerta de la Casa Blanca a protestar. Está prohibido. En la avenida Pensilvania, que es donde queda la Casa Blanca, que es como decir la avenida Urdaneta aquí, para comparar, en esa avenida está prohibido protestar. Porque hace unos años, bueno, un sujeto sacó un arma y se formó un tiroteo y comenzó a disparar desde la calle hacia la Casa Blanca. Eso fue hace unos cuantos años ya, pero bueno, ahí quedó prohibido cualquier tipo de protesta o manifestación pública frente a la Casa Blanca, la sede del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, si allá está prohibido, ¿por qué aquí no puede estar prohibido también? ¿Por qué aquí tiene que estar expuesta la sede del gobierno a que cualquiera en un momento de locura se le ocurra eso, pues ir a echar tiros ahí a la puerta del palacio? Entonces, bueno, estas personas creían en su locura suicida, que eso podía traerle algo bueno al país. Entonces, bueno, oportunamente, además, como parte de lo que se ha logrado en esta mesa de diálogo, en estas conversaciones iniciales, también se suspendió la otra cosa fantasiosa en la que se montó la oposición, el juicio político. Una cosa que no existe en la Constitución, que no tiene ningún efecto real. Mire, yo le vi la cara a Ramos Alup en un programa de CNN en español, cuando le preguntaron, bueno, está bien, señor Ramos Alup, ustedes le van a hacer un juicio político a Nicolás Maduro en la Asamblea, ustedes tienen la mayoría. Pero ¿qué efecto legal tiene eso? Mire, bastó verle la cara a Ramos Alup. Y reconoció, tuvo que reconocer allí, porque lo estaba viendo, bueno, un canal internacional, por supuesto, muchísima audiencia, lo estaba viendo muchísima gente en Estados Unidos y en América Latina, tuvo que decir al aire que no, que eso no tenía ningún efecto legal, pero que ellos tenían que salvar su responsabilidad. Ustedes saben que eso era su responsabilidad, pues.
que ese era el trabajo de ellos y ellos iban a cumplir con esa parte que les tocaba. Él dijo algo así como su papel histórico, que les tocaba hacer ese juicio político a Nicolás Maduro. Pero tuvo que reconocer allí en un medio de comunicación internacional que eso legalmente no surtía ningún efecto, que era un show, pues, un mero show mediático para complacer a la galería, porque al final Nicolás Maduro iba a seguir en la presidencia. Los demás poderes públicos no iban a validar de ninguna manera un show como ese, algo que no está en la Constitución, que no existe. Pero bueno, ellos al final tuvieron que desistir tanto de la marcha como el show en la Asamblea Nacional. Tuvieron que parar todo esto. Esto ha generado, bueno, una gran discusión dentro de la oposición, un enfrentamiento. Capriles anda desaparecido, nadie sabe qué se hizo Capriles, anda perdido, pero le dicen de todo, sus antes seguidores ahora le dicen de todo por las redes sociales. Hemos visto unos tuits también de dirigentes de Acción Democrática como William Dávila, furibundos. Bueno, una cantidad de personas que se han expresado allí, pero no vamos ni siquiera a leer las etiquetas porque algunas son bastante fuertes. Las propias etiquetas ya son fuertes. Imagínense cómo serán los mensajes. Pero el hecho es que el diálogo avanza. Porque ¿qué queremos los venezolanos? Queremos paz, darle una oportunidad a la paz, a la reconciliación. Yo creo que sí es posible la reconciliación. Pero la reconciliación pasa también por el reconocimiento de cada quien, o que cada quien asuma su responsabilidad y cada quien reconozca los hechos en los que ha participado. Y también pasa porque haya justicia. Pero sí creemos que esto es un gran paso hacia la reconciliación, que no es nada nuevo. Países que han estado en situaciones incluso peores que la nuestra, porque repito, aquí el problema es más psiquiátrico que político, pero hay países que vienen de guerras civiles, que vienen de largos conflictos armados verdaderamente, de situaciones incluso de división de su territorio, bueno, cantidad de cosas que hemos visto en el mundo en los últimos tiempos, pero bueno, hay países que han logrado por lo menos llegar a esa reconciliación y a esos puntos de encuentro mínimos para convivir como sociedad, que es lo que queremos, una Navidad tranquila. Ya la gente se siente el ambiente de Navidad en la calle, ya la gente está recibiendo sus pagos, sus aguinaldos. Entonces, bueno, la gente lo que quiere es tranquilidad. Es lo que necesita el país, tranquilidad. Veremos qué pasa en la mesa, qué es lo que se acuerda. Ya hay elecciones ya programadas y por supuesto ya establecidas en la Constitución. Como las elecciones regionales, están pendientes, ya tienen una fecha, primer trimestre del 2017, ya es la fecha que ha adelantado el Consejo Nacional Electoral. Otros hablan de elecciones generales anticipadas. Bueno, son propuestas que en la mesa se verá. Hablaron también algunos de la oposición de elecciones presidenciales adelantadas. Esa parte sí, no la compartimos, porque quienes votamos por Nicolás Maduro votamos para un periodo de 6 años. Entonces el voto de quienes en ese momento elegimos a Maduro vale menos que el voto de aquellos que no. Eso de las elecciones presidenciales adelantadas es la parte de estas propuestas que de ninguna manera compartimos. El presidente tiene un mandato que termina en el año 2018, bueno, que termine su mandato. Para eso 7.600.000 personas votaron por eso, la mayoría del país. Entonces esta propuesta, claro, lanzan esto porque ya el revocatorio se les enfrió. El revocatorio se les murió en las manos. Ya explicamos en el programa pasado el por qué. Lo dejaron morir. Cuando pudieron solicitarlo el 11 de enero, lo hicieron casi que en el mes de mayo. Dejaron pasar todo ese tiempo y bueno, se les murió en las manos el muchacho, pues se les murió el revocatorio. Entonces ellos ahora quieren, para tranquilizar a su gente, decir, no hay revocatorio, pero vamos a lograr que se adelanten las presidenciales. No, tampoco vamos a aceptar ese, como dicen, ese gallo tapado que tienen ahí.
que el presidente siga, continúe. Creo que es una lucha de día a día, de cada día, por mejorar la situación, a veces con tropiezos, a veces con errores. Por ahí dicen que solo el que está haciendo algo se equivoca. El que no está haciendo nada, que nada más está echado en una silla criticando o en la pantalla de una computadora criticando, ese nunca se equivoca porque no está haciendo absolutamente nada. Pero el que está trabajando, el que está haciendo, bueno, el que por supuesto corre el riesgo de equivocarse, más y más cuando en su esfuerzo quiere mejorar la vida de millones y millones de personas. Mejorar los programas sociales, levantar los programas sociales que están comenzando, seguir haciendo las viviendas, seguir construyendo viviendas. Mira, este año vi por ahí que vamos a alcanzar un número, creo que de 180,000 viviendas, que es una cifra récord. Por lo menos no hay registro en América Latina de que un país haya hecho esa cantidad de viviendas en un año. No hay, no existe. 180,000 viviendas en un año. Bueno, y que el gobierno se equivoque en algunas cosas, sí, se equivoca, comete errores y tiene fallas.